Buenas tardes, vamos a continuar con el seminario El cuerpo y juego en educación. Voy a comenzar por la segunda clase y quiero comenzar retomando algunas ideas que estuvimos trabajando en la primera clase. En principio quiero retomar la idea o la categoría de inclusión para luego avanzar a algunas cuestiones que tengan que ver con profundizar las dinámicas de lo que podríamos llamar una pedagogía de las diferencias o una pedagogía de las singularidades, para terminar, para hacer un cierre de la clase de hoy, trabajando aquello que hemos nombrado como experiencias de subjetivación, prácticas de libertad, ¿no? Cuando cerramos la clase pasada con estos conceptos. Entonces retomo esto que hemos estado viendo sobre inclusión, esta dificultad que nosotros tenemos con la palabra inclusión, con la categoría de inclusión, que he estado desarrollando. Habíamos dicho que la inclusión aparecía como una idea, como una palabra que abre y cierra a la vez, en el sentido de que, bueno, nos permite identificarnos rápidamente, abre un trayecto en el cual nos permite identificarnos claramente, con claridad, a la vez que identificamos al otro, ¿no? al que está en otra posición, al que está, digamos, inclusión, exclusión, en todo caso, ¿no? Permite claramente y rápidamente identificar los lugares de los cuales estamos hablando. En este sentido decimos que abre, en otro sentido decimos que cierra, en tanto inclusión parece naturalizar e invisibilizar incluso lo que es la exclusión, ¿no? En el sentido de que parece que no condena a la exclusión, ¿no? La exclusión que nosotros la hemos situado en relación a las estructuras económicas, políticas, sociales, y que habíamos dicho que no la situábamos a nivel de la escuela, ¿no? Que no pensábamos la exclusión a nivel de la escuela, y por eso elegíamos hablar de integración. Esto es lo que estuvimos trabajando en la primera clase y me interesa que lo retomemos. Entonces, primera cuestión. Lo segundo que quería decirles en relación a esto de la inclusión es que hay una sospechosa equivalencia, cierta obviedad que parece transmitirse automáticamente cuando hablamos de inclusión a nivel de la escuela, y que tiene que ver con hacer equivaler inclusión a igualdad, o inclusión a un ámbito justo, ¿no? Hacer equivaler estas dos realidades, y lo que tenemos que decir es que no es sinónimo inclusión de igualdad, no es sinónimo inclusión de justicia educativa. Esto es, nosotros podemos ampliar el acceso de los chicos y las chicas a la escuela,
y seguir reproduciendo los fundamentos de una escuela injusta, de una escuela en la que no se verifica esto que Rancière postula como el axioma de la igualdad, ¿no? Entonces, segunda cuestión que quiero que reflexionemos. Inclusión no es sinónimo de igualdad. Inclusión no es sinónimo de justicia educativa. Podemos incluir y seguir siendo desiguales, o como Ignacio Calderón Almendros decía, excluir la inclusión, ¿no? ¿Recuerdan? En la clase anterior habíamos visto este video de Ignacio Calderón Almendros, donde daba cuenta de la situación española en relación a la discapacidad, en relación a las políticas de integración y exclusión, etcétera, y que, bueno, nosotros estuvimos cotejando todas esas realidades, incluso a través de Freedom Writers en Estados Unidos, estuvimos cotejando todas estas realidades en relación a la realidad argentina, a la realidad en América Latina, etcétera. Bien, yo creo que todo este panorama, toda esta confusión, estos efectos que han tenido las políticas de inclusión e integración hasta el momento, nos han impedido a la escuela, en todo caso, avanzar en lo que es la construcción de una pedagogía alejada de la homogeneización, de la normalización. Una pedagogía, si ustedes quieren, que podemos llamar pedagogía de las diferencias o didáctica de las singularidades, es decir, le podemos poner el nombre que queramos. Creo que la cuestión fundamental es que esta pedagogía esté sostenida desde otros pilares que no sean los de la inclusión, que no sean esto que hemos estado analizando. Voy a trabajar en dirección a esto que les planteo, algo que creo que está en los fundamentos de la construcción de esta nueva pedagogía de las diferencias o de las singularidades, y que tiene que ver con que no solo debemos pensar la diferencia, la singularidad, la subjetividad, sino que también tenemos que pensar en un mismo momento lo común. Es decir, debemos, yo creo, para pensar una pedagogía de las diferencias, debemos sostener la tensión entre lo singular y lo común. Es decir, allí hay una tensión, son dos, lo singular y lo común, son dos categorías que están permanentemente en tensión, en oposición, y no debemos perder de vista esa tensión, esa oposición, si es que queremos construir una nueva pedagogía. Para avanzar en relación a esto, yo quiero proponerles revisar un episodio jurídico mediático que adquirió celebridad hace algunos años, cuando un joven con síndrome de Down, cuyo nombre es Alan Rodríguez, demandó a la escuela secundaria, por la negativa de la escuela secundaria a otorgarle el título, pese a que había cursado y aprobado todas las asignaturas correspondientes.
Alan demanda a la escuela y yo quiero leerles algunos pasajes del fallo que tiene que ver con esta demanda, un fallo que va a obligar a la escuela a darle el título a Alan. Quiero leerles algunos pasajes de este fallo, extraídos directamente del expediente judicial, no tanto para pensar si la escuela debía o no darle el título, sino para ver algunas cuestiones que tienen que ver con la forma o con la forma de los trayectos, del trayecto escolar de Alan en esta escuela. Bueno, en el texto de la demanda, César Alan Rodríguez, en primera persona, expresa que tiene síndrome de Down y que transitó toda su escolaridad en la escuela Jesús María de San Vicente de Paul, una escuela privada de la ciudad de Buenos Aires. Pese a haber aprobado todas las materias, Alan no había recibido su título de bachiller, sino un diploma no oficial, el cual no acreditaba la finalización del secundario. La escuela, según se lee en el fallo, comillas, respondió que la negativa a entregarle el título obedece a que la Dirección General de Escuelas de Gestión Privada no autoriza hacerlo porque tiene una discapacidad intelectual y cursó con currícula adaptada. Más adelante, agrega que, comillas, dio pleno cumplimiento con los imperativos legales y como correspondía todos los años informó a los padres de Alan la metodología de escolarización bajo la modalidad de PPI, firmando la documentación pertinente. Cierra comillas. Luego continúa diciendo que había comunicado también a los padres, comillas, que anualmente se evaluarán los avances y los logros del alumno, pudiendo suceder que aun si completara los 5 años de cursada, no se le otorgue el título correspondiente si se evaluara que no alcanzan los contenidos mínimos mencionados anteriormente. En este caso, se lee en el fallo, solo se le entregará certificación de cursada en el nivel medio y se consignarán los niveles alcanzados. Cierro comillas. Esto, les repito, se lee del expediente del fallo del tribunal que actuó en relación a la demanda. Consigna también que las notas incluidas en el boletín respondían a los logros obtenidos, pero que en algunas asignaturas no cumplía con los contenidos mínimos, es decir, lo que lograba hacer, lo que hacía con empeño y logrando algunas metas, por lo que resultaba pedagógicamente recomendable calificar como modo de estimular a su superación el boletín como la totalidad de los documentos atinentes a la escolarización de Alan, consignaba la leyenda que era bajo proyecto pedagógico individual. Agrega finalmente, recuerdo la respuesta que da la escuela, que se le autorizó a continuar las cursadas sucesivas con su grupo de compañeros a fin de priorizar los aspectos socioafectivos y la continuidad con su grupo de pertenencia sin que ello implicara la certificación de la aprobación de los contenidos mínimos de cada materia y de cada año, por lo que tal situación no implica la terminalidad de sus estudios. Bien, esto es lo que dice la escuela, esto es lo que cuenta la escuela y que nos permite a nosotros acceder al modo en que Alan
fue escolarizado, el modo o la forma o el trayecto, los trayectos, las características de los trayectos o del trayecto que completó Alan Rodríguez en su escuela media. Traigo este caso que, como les digo, fue muy mediatizado. La demanda incluso estuvo auspiciada por un conglomerado de fundaciones y de ONG. Adquirió mucha notoriedad de los medios. Me parece que el caso de Alan Rodríguez, y más allá, como le decía, de si corresponde o no que se le dé la certificación, esa es una preocupación de las autoridades educativas, no lo que a mí me interesa, sino lo que me interesa es que el caso es paradigmático hoy, es decir, muchos chicos como Alan están, como lo estuvo Alan, cursando su escuela media, podemos decir, en soledad. Esto es, proyecto individual, currículum individual, contenidos individuales o diferenciales, si ustedes quieren, evaluación individual o diferencial, si ustedes quieren. Esto es lo que digo cuando planteo que el trayecto de Alan en la escuela media ha sido en soledad. Es decir, Alan queda exceptuado del juego. Alan queda fuera de juego, queda como un Bouyer, en un estado de excepción. Alan aparece exceptuado, no aparece excluido. Digamos, la categoría de excepción le permite salir de la categoría de exclusión y también del estado de normalización. Queda exceptuado, pero queda fuera de juego, queda en soledad. O como dice Ignacio Calderón Almendros, Alan queda excluido en la inclusión. A ver, ¿qué les quiero decir con esto de que Alan transcurrió su recorrido por la escuela en soledad? Lo que estoy diciendo es que en realidad Alan no participó de una experiencia de lo común. Esto que les decía al principio. El aprendizaje escolar, el aprendizaje en la escuela, es un aprendizaje en comunidad, es un aprendizaje en el cual, además de las singularidades en juego, debe haber algo de lo compartido. Esto es la experiencia del aprendizaje, que convierte a ese conjunto de singularidades en una comunidad de aprendizaje. Esto es lo que decimos que no debemos de perder de vista, si es que nuestra intención es comenzar a fundamentar una pedagogía de las diferencias, una pedagogía que se aleje de la homogeneización, de la normalización, que es en lo cual ha brillado la escuela tradicional, ¿no? Y estamos planteando avanzar hacia otros modos de pensar la enseñanza, el aprendizaje, etc. Mantener, decimos, esta tensión entre lo singular y lo colectivo. Si se rompe esta tensión, si nos atenemos solamente a lo singular, caemos
en estos fundamentalismos de la diferencia, en estos diferencialismos, y si atenemos solamente a lo común, caemos nuevamente en la homogeneización, en la normalización, también en la exclusión, ¿no? Aunque bueno, no nos gusta este término, en todo caso, en relación a la escuela, podemos hablar de segregación, ¿no? O de construcción de circuitos diferenciales. Bien, entonces, quiero que trabajemos un poquito, o que profundicemos en esto de cómo pensar en un mismo momento, en un mismo tiempo, lo singular y lo común. Y voy a contarles, a relatarles la experiencia, una experiencia de una maestra, una experiencia virtuosa, epifánica, que nos va a permitir de alguna manera entender y profundizar en esta tensión y en este devenir de la enseñanza y de la pedagogía, de un polo al otro, de la contradicción o de la tensión, de lo singular a lo común y de lo común a lo singular. El relato que les voy a presentar ahora, que se los vamos a dejar también junto con el material de estudio, la bibliografía, etc., nos va a permitir también no solamente profundizar en estas cuestiones de lo compartido, de las diferencias, etc., sino también nos va a permitir introducir en algo que habíamos hablado en la clase pasada y que vamos a retomar en clases posteriores, que tienen que ver con esto que nombramos como prácticas de libertad, prácticas de autonomía, que tienen que ver con la invención, con la creación, y también con aquellas experiencias que son tan importantes, yo diría, en la escuela y en los tiempos que corren, que son experiencias de subjetivación, ¿no? Sí. Vamos a empezar a trabajar también estas cuestiones que nos van a acompañar hasta el final del curso, hasta el final del seminario. Bien. Les voy a leer el relato entonces de la señorita Fanny, una maestra de educación especial, ¿no? Y se trata de un grupo de alumnos con discapacidad mental leve. La señorita Fanny está a cargo en una escuela especial, o estaba, esto tiene unos años, 1 o 2 años, este relato, en una escuela especial de un grupo de chicos y chicas con discapacidad mental leve. Les leo. Dice el relato de Fanny: desde el comienzo del año se había considerado hacer un taller de teatro, lengua, comunicación, etc., pensando en la incorporación de Celina, una alumna que estaba integrada en la escuela común y trabajaba con el servicio de sordos e hipocúsicos de nuestra escuela especial. La niña ingresó a la escuela tapándose la cara y ocultándose detrás de sus cabellos. Se negaba a trabajar mano a mano con la docente de sordos, pero en el grupo se sentía bien. El grupo la recibió muy bien, la integró desde el primer momento, la aceptó tal como es. Esto fue importantísimo para todos. El día que entra Celina a la escuela, charlamos mucho y reconocimos todos que para comunicarnos necesitábamos aprender otra forma, que no era únicamente la palabra hablada, sino que existen otros códigos que nos ayudan a relacionarnos. Esto surgió básicamente por la discapacidad de la niña, pero pudimos hablar de lo que a cada uno le pasaba con respecto al lenguaje oral. Aclaro, dice Fanny, que en el grupo 4, este era el grupo 4, integrado por alumnos con discapacidad mental leve, el lenguaje, ¿no? El lenguaje oral es una dificultad importante en todo el grupo.
Es decir, estos chicos que tenían discapacidad mental leve tenían dificultades importantes en la articulación del lenguaje oral. Esto es lo que dice el relato. Sigo. Comenzamos a señalar cada letra del nombre de cada uno para armarlos y luego nos pusimos un apodo. Esto se hace para poder comunicarnos más fluidamente, ya que deletrear señalando cada palabra es muy largo e incordioso. Celina estuvo feliz y ella fue con el consentimiento de cada uno la que ayudó a colocar el apodo de cada chico. El apodo de la niña comenzaba con la letra C y la seña que hacíamos era pasando la mano por la cara desde arriba hacia abajo, caracterizando que ella venía con la cara tapada, ¿no? Supongo que debe ser algo así. En ese momento le explico que todos necesitamos mirarnos para comprender y entender lo que se decía. Ella se sienta mejor en la silla, pero siguió por un tiempo largo con la cara tapada cuando salía del salón. Mientras estaba dentro, trataba de tirarse el cabello para atrás continuamente. Los días martes, Celina debía estar con la docente de sordos para trabajar específicamente lo del área, contenidos, anticiparlos o retrabajarlos. Esto cada día se entorpecía más porque se negaba a estar sola con la docente, escondiéndose debajo del escritorio, llorando, etc. Entonces se decide que lo mejor para la niña era estar todo el tiempo con el grupo 4, ¿no? Y que la docente del servicio ingresara a trabajar al mismo un día a la semana. Que no solo le iba a hacer bien a Celi, sino a todos, porque aprenderíamos a comunicarnos de otra manera. ¿Se entiende, no? La docente de sordo, entonces, va a ir un día por semana al grupo 4, a trabajar con todos los chicos. La incorporación de la docente de sordo al salón fue importantísima para Celina principalmente, porque se daba cuenta que era la única que nos podía proveer de aquellos saberes que no teníamos, y así comenzamos a comunicarnos con señas. Todos aprendimos como pudimos las señas, y no solo utilizamos la palabra hablada, sino también la palabra señada. Comenzamos a mirarnos más, a prestarnos más atención, a dejar de gritar tanto, a quedarnos un poquito más quietos, porque si no, muchas veces no nos entendíamos porque nos movíamos mucho y se perdía la seña específica. Así el grupo se consolidó y Celina hizo cambios muy grandes y positivos. Con sus compañeros comenzó a jugar, buscaba la mirada del otro, no se aisló nunca. Los compañeros siempre la tuvieron en cuenta y convocaron para todo. Es muy emocionante verlos comunicarse. Al mes ingresaron al grupo 2 alumnos, Camilo y Socorro, el primero con hipoacusia y la niña con dificultades para hablar. Ese día fue muy importante en la vida de Celina, porque si bien había cambiado su postura y ya se había sacado el cabello de la cara, decidió cambiar su apodo y muy feliz y sonriente nos dijo que de ahora en más ella se apodaría con la C y pasando la mano como si se sacara el cabello de la cara por arriba de la cabeza para atrás. O sea que invirtió el gesto y la seña. Desde mitad de año en adelante noté que Celina no quería asistir más a la escuela común, porque todos los jueves venía a la escuela especial. Lo charlamos con la mamá, la cual se hizo cargo de la situación. También fue trabajado con el equipo de integración y el problema era que la niña nunca fue integrada en esa escuela común, siempre se hizo como si. A fines del mes de octubre se decide que la docente del servicio de sordos trabajará con Celina, Camilo y Socorro los días martes de 8 a 10
lo específico y luego se integraban al grupo. Este espacio lo mantuvieron por poco tiempo, pero comenzó a dar sus frutos, porque Celina no estaba sola, sino trabajaba con pares. Asimismo, cuando podía, se daba una vuelta por la sala del grupo 4 a espiar. Con el servicio de sordo trabajamos mucho, tratamos de acordar criterios y estrategias. Pienso tener en cuenta que cada sujeto tiene su tiempo y trabajo, con la construcción de subjetividades prioritariamente para luego poder dar contenidos. Termina la seño Fanny. Como experiencia personal fue muy buena, muy rica, aprendí mucho, fue un desafío. La niña sorda no tenía ninguna herramienta específica para ello. Bien. Creo que el relato nos muestra muy bien esto que decimos. En el grupo de chicos con discapacidad, en el cual se incluye a una niña sorda, se incluyen otros niños también con dificultades, con hipoacusia, etc. Es decir, hay un conjunto de singularidades, ¿no? Hay diferencias, hay subjetividades con problemáticas distintas, problemáticas complejas, y el desafío allí es cómo poder armar algo de lo común, algo de lo compartido. Esto que nosotros decimos en la escuela, eso común es el aprendizaje. Y bueno, en la experiencia, en la cual hay mucho que tiene que ver con la contingencia, con el encuentro, con la invención también, ¿no? Y con la posibilidad de estar abierta a lo nuevo, a lo imprevisto, a lo que sorprende, ¿no? El encuentro con esta nena, con Celina, con el grupo, con la maestra de sordos. Decimos con lo imprevisto, porque acá hay algo de lo imprevisto y que realmente es para reflexionar, y creo que, digamos, que tiene una importancia fundamental para pensar la pedagogía o la enseñanza en ciertos ámbitos atravesados por problemáticas tan complejas, porque bueno, en este nudo de complejidades, la señorita Fanny puede armar un común de aprendizaje, un objeto común, a partir del cual se producen efectos, yo diría, los que hay que sacar el sombrero. Porque no solo se trata del cambio subjetivo en Celina y el aprendizaje de la lengua de señas, sino que además también se trata del aprendizaje de lengua de señas en el resto de los chicos y las chicas con discapacidad mental leve. Y esta cuestión tiene, yo creo que tiene una dimensión que, si usted me permite la redundancia, debemos poder dimensionar. Esto tiene una magnitud para pensar algunas cuestiones de una pedagogía de las diferencias que tenemos que darle su real alcance, su real magnitud. Porque se trata de chicos que tienen dificultades para, digamos, para expresarse en lengua materna,
¿no? que logran expresarse y que logran aprender un código, una lengua que definimos como un lenguaje alternativo, ¿no? Esto tiene una importancia, y tiene un impacto y una riqueza que creo que es necesario pensar, reflexionar, analizar, y que nos permite incluso, yo diría, formular algunas hipótesis que pueden pasar a ser hipótesis teóricas, es decir, cómo chicos que tienen dificultad para alfabetizarse o para aprender ciertos lenguajes en lengua materna acceden a otros lenguajes o acceden a otros aprendizajes en la medida que se utilicen lenguajes alternativos, ¿no? Aquí, entonces, aparece esto que quería trabajar y que vamos a seguir trabajando de aquí para adelante. Esta cuestión, primero, de prácticas de libertad, ¿no? Prácticas de autonomía, ¿no? Allí hay un trabajo, no es el trabajo solamente de Fanny, sino que Fanny trabajaba en un equipo, en una escuela, con una tradición en esto, en el pensamiento de libertad, en el pensamiento autónomo, salirse de los clichés, salirse de los tips, salirse de lo que dice tal autor, salirse de lo que dice tal teoría para ver lo que acontece, para ver lo que sorprende, para ver los encuentros, para ver las virtualidades, las posibilidades, los cruces, los imprevistos, las contingencias que aparecen en la práctica, ¿no? Y la señorita Fanny la puede aprovechar, ¿no? Y puede armar de este anudamiento de singularidades tan complejas, puede armar esto que decimos una experiencia de lo común, en donde lo que también vemos, además de esto que se produce, que es el aprendizaje en comunidad de aprendizaje, además lo que estamos viendo acá son prácticas subjetivantes. Y en la escuela, especial o común. Yo les decía, muchas veces encontramos en contextos muy difíciles, donde los chicos se quedan sin familia, donde se quedan sin adultos, donde se quedan sin casa, donde desaparece todo, allí está la escuela, y muchas veces estas prácticas de subjetivación, estas experiencias de subjetivación en contextos de libertad, aparecen en la escuela. También aparecen en la escuela. Y hay que hacer visibles estas prácticas y no quedarnos solamente con aquellos rostros que no nos gustan de la escuela, La normalización, la homogeneización, la construcción de circuitos diferenciales que hemos estado trabajando. También tenemos que mostrar estos rostros de la escuela, en donde encontramos, lo vamos a seguir trabajando en las próximas clases, experiencias de subjetivación, prácticas de libertad. Hasta la próxima.